Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pongan la mira en las cosas de arriba. ¿Qué tienen en común estas palabras? Todas fueron escritas por el apóstol Pablo tras las rejas. Por más oscuras que parezcan las circunstancias, Dios cumple sus propósitos. Desde la cárcel, la palabra imparable de Dios. Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Bienvenidos, me alegro de verlos a muchos de ustedes. Le damos una bienvenida especial si nos visita por primera o segunda vez a todos los que están con nosotros en esta mañana aquí. Gracias por traer la iglesia a este salón. A todos los que ven nuestra transmisión a través de Facebook Live o nuestro canal de YouTube, muchas gracias por estar en sintonía. Esta mañana continuamos con nuestra serie Desde la cárcel, la palabra imparable de Dios. El domingo pasado concluimos nuestro estudio del libro de Efesios y esta mañana comenzamos a estudiar la carta que Pablo escribe a una de las iglesias que él ayudó a fundar en la ciudad de Filipos. ¿Cuál es? Filipenses. ¿Están listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros hoy? Bueno, pues vamos a buscar nuestras Biblias en Filipenses capítulo 1, donde vamos a aprender sobre la labor y la lucha que Pablo pasó durante el tiempo en que él escribió esta carta. Esta carta consiste solamente de 4 capítulos. Contiene varios de los textos bíblicos favoritos de la gente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, ¿verdad que sí? Pero antes yo quiero compartir un poquito sobre los antecedentes históricos de este libro. Esta ciudad ya no existe. Filipos era una ciudad importante que se encontraba en el noreste de Macedonia. Macedonia está al norte de Grecia y entonces en el noreste de Macedonia, dando para la costa del mar Egeo, se encontraba Filipos. El apóstol Pablo viajó a Filipos en varias ocasiones. Él plantó una iglesia allí en su segundo viaje. Usted puede leer todo este relato en Hechos capítulo 16. Si usted lee ese capítulo va a ver que Dios le concede a Pablo un ministerio bien fructífero en esa región. Y después, más o menos a mediados del siglo I, Pablo les escribe a ellos para darles ánimo a través de todas sus dificultades y sufrimientos. Bueno, pues esta carta, como todas las otras cartas de esta serie, tiene muchos temas, pero existe un tema principal en el libro de Filipenses. Una palabra que es repetida unas 20 veces. Gozo. Gozo, esa es la versión más cristiana de la palabra. Alegría, felicidad, se vale decirlo. Como que se ha convertido en una mala palabra entre cristianos. Por lo menos en los de mi tribu, estamos tan preocupados por nuestro carácter que vemos la felicidad como si fuera algo, ¿cuál es la palabra de domingo? Superfluo. Wow, yo mismo me impresioné. Bueno. Pues mire, a juzgar por esta carta, Pablo parece ser la persona más feliz del Imperio Romano. Pero una vez más, no se nos puede escapar el detalle de que Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel. Y eso es bien interesante porque en estos tiempos en que nosotros tenemos el acceso máximo a la teología más avanzada de la historia, nosotros seguimos siendo una sociedad infeliz. Seguimos siendo una sociedad amargada. Y bueno, por eso este libro tiene mucho que decirnos y enseñarnos en cuanto a la felicidad. Es importante que sepamos que, mire, sí, la voluntad de Dios para nosotros es la santificación. Pero Dios desea nuestra santidad porque Él nos creó.
Él nos conoce y Él sabe que en la santidad es que se encuentra la felicidad del cristiano. Es en la santidad que se encuentra. Por eso yo le pido al Señor que a medida que nosotros vayamos entendiendo los detalles, las implicaciones, las aplicaciones del Evangelio en este libro, que nosotros seamos cristianos llenos de felicidad. Que ese sea el resultado. Una felicidad que proviene del amor de Dios hacia nosotros, que es un amor que nunca cambia. Una felicidad que nos acerque como hermanos. Una felicidad que transforme nuestros sufrimientos en oportunidades para avanzar el Evangelio en nuestro alrededor. Usted sabe que sus adversidades pueden avanzar el Evangelio. ¿Está usted seguro de eso, pastor? Vamos a ver aquí. Vamos a leer juntos la palabra de Dios en Filipenses. Voy a estar leyendo, como el capítulo tiene 30 versos, voy a leer Filipenses 1 del 3 al 11, versión Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Palabra del Señor para nosotros. Padre que estás en los cielos, la esperanza que yo tengo para esta iglesia a través del pasaje de hoy es la misma esperanza que yo tengo para mí mismo, Señor. Que nosotros podamos quitar nuestra mirada de nuestras circunstancias inmediatas por un momento, Señor. Que nos demos cuenta de que cada detalle en nuestras vidas, ha sido diseñado por ti como una oportunidad para que le mostremos al mundo que tú eres nuestro mejor tesoro, Señor. Nuestro único tesoro. Espíritu Santo, quita de nuestros corazones el amor que tenemos por todos estos placeres inferiores, Señor. Quita eso de mi corazón. Y, Señor, ayúdanos a quedar cautivados con la visión de tu hermoso Hijo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. En los años 60 y 70, el gángster americano Henry Hill se dedicó a buscar su felicidad a través de una vida de crimen. Una película de Hollywood muy popular fue basada en su vida. Aquí lo pueden ver a Henry Hill con el actor que hizo su papel, Ray Liotta. Pues en una sección de la película, él describe esa vida que tenían, una vida llena de lujos, de excesos que ellos se daban a través de sus ganancias deshonestas. Él escribe, para nosotros era una locura vivir de cualquier otra manera. Esa gente bonachona que tenían trabajos miserables, que apenas pagaban y tomaban el transporte a sus trabajos todos los días y vivían preocupados por sus deudas, estaban muertos en vida. Eran unos imbéciles, no tenían agallas. Si nosotros queríamos algo, lo agarrábamos y ya. Y si alguien se llegaba a quejar, se llevaban una golpiza tan mala que, créeme, nunca se volvían a quejar. Pues Henry Hill eventualmente se convirtió en informante para el FBI y tuvo que terminar viviendo bajo el Programa Federal de Protección de Testigos hasta que y él murió en el año 2012 a la edad de 69 años de un ataque al corazón.
Bueno, pues quiero contrastar esta vida con la vida de otra figura histórica. Quizás han notado cuando entra al Walgreens, cuando entra al CVS, que las decoraciones las cambiaron de rojo a verde, ¿verdad? Últimamente. Eso es porque se acerca la celebración del día de San Patricio. Patricio de Irlanda fue un misionero cristiano que nació aproximadamente en el año 400. No, él no fue el inventor de la cerveza verde. A él se le considera como la persona que trajo el cristianismo a Irlanda. Él nació en lo que hoy se considera Escocia, de una familia creyente. Pero a los 16 años de edad, oiga esto, él fue secuestrado por piratas, aprisionado en Irlanda y vendido como esclavo. Él estuvo encarcelado unos 6 años, en los cuales aprendió a hablar el lenguaje local, el gaélico irlandés. Hasta que a través de un sueño le fue revelado que una embarcación lo iba a ayudar a escapar hacia su casa. Pues entonces él escapa de la cárcel, camina unas 200 millas, llega a la costa y efectivamente encuentra una embarcación que estaba a punto de zarpar y lo ayuda a escapar de vuelta a su hogar. Una vez de vuelta, él viaja a Francia, se hace sacerdote y después eventualmente se hace obispo. Entonces él tiene otro sueño en el cual veía que el pueblo de Irlanda lo estaba llamando a que volviera a ellos. Así que él volvió a Irlanda con el propósito de predicar el evangelio. Él y sus discípulos predicaron a lo largo y a lo ancho de Irlanda y como consecuencia miles se convirtieron y nacieron miles de iglesias hasta que Irlanda se hizo oficialmente cristiana en el año 432. Se cree que él murió aproximadamente a los 60 años de edad. La búsqueda de la felicidad llevó a estas dos personas a destinos muy diferentes. ¿A dónde te ha llevado tu búsqueda? Bueno, a todos nosotros nos sacó de nuestro país de nacimiento, ¿verdad que sí? Muchos llegamos a este país, echamos la familia, echamos la iglesia a un lado y dedicamos nuestras vidas a lograr todo lo que no pudimos lograr en nuestros países, ¿verdad? Bueno, yo ya con 35 años en este país, le puedo decir que esa es una búsqueda. Si usted echa la familia y la iglesia a un lado y busca ponerse al día con todo el dinero que no hizo en su país, esa búsqueda le va a llevar solamente hacia el descontento, hacia la depresión, hacia el divorcio. ¿Y sabe qué es lo peor que le puede pasar a usted? Que triunfe. Eso es lo peor que le puede pasar. Y que después que usted acumule todos los cachivaches que se le antojen, que usted tenga que dedicar el resto de su vida a reprimir esa inquietud interna en su corazón que le va a estar preguntando, ¿en serio? ¿Esto es todo? No hay más nada. En las palabras del pastor Francis Chan, no hay mayor fracaso que tener éxito en las cosas que no importan. Sin embargo, en el libro de Filipenses, Pablo dice en el capítulo 4 que él había averiguado el secreto de la felicidad verdadera. Pablo dedica el libro entero de Filipenses a desempacar ese secreto. Y él no está, como les dije, no está escribiendo desde una hamaca en Bora Bora tomando piña colada. No, él está en una prisión romana. Él nos recuerda que la felicidad verdadera no está en que nuestras circunstancias sean tan siquiera agradables, o en que tengamos la casa de nuestros sueños, en que nos lleguemos a casar, en ser padre, en ser madre, en estar forrado de dinero. No, amada iglesia, la verdadera felicidad viene de disfrutar nuestra relación con Jesús. La verdadera felicidad viene de glorificar a Dios y disfrutar de Él por la eternidad.
Pues debido a esa felicidad que Pablo tenía por conocer a Jesús, pues el gozo de él se desbordaba a todas las diversas partes de su vida. Así que él encuentra gozo en su alianza con sus hermanos, él encuentra gozo en el adelanto del Evangelio y él encuentra gozo en las adversidades que tuvo que pasar. Gozo en sus alianzas, en el adelanto del Evangelio y en las adversidades que tuvo que pasar. Y él irradiaba ese gozo y esa felicidad porque él podía ver la gracia de Dios en sí mismo, en los demás, y él también expresaba esa gracia. En el verso 1, en el saludo inicial, Pablo identifica eso mismo, la gracia en su propia vida y en la vida de los demás. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia a ustedes y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos las evidencias de gracia en la gente que nos rodea, vamos a encontrar gozo donde nadie más lo encuentra. Y por eso Pablo era la persona más feliz de todo el Imperio Romano. Él encontraba, como les dije, gozo en la alianza que tenía con sus hermanos en Filipos. Versos 3 al 5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Si usted lleva tiempo en esta iglesia, ¿cuándo es que yo uso ese pasaje? Y para recibir a los nuevos miembros. No todos los pastores, puedo ser sincero, no todos los pastores hablan ni de sus colegas ni de las iglesias que pastorean con ese mismo entusiasmo de Pablo. No todos los pastores se expresan de esa manera. Y mire, hay veces que yo no tengo ese gozo, porque la verdad es que el pastorado está lleno de momentos difíciles y de malos ratos. Por esa razón, si yo estoy poniendo mi fe, no en Dios, sino en mis propias habilidades, cuando la gente no me haga caso, yo voy a empezar a resentirlo. Pero Pablo comienza aquí dando gracias por el privilegio de ser parte de las vidas de todos. Si usted está aquí y usted ha firmado el pacto de membresía, de partícipe, gracias por permitirme ser parte de su vida. Honestamente. Ahora, si tú estás en Crosspoint Español y estás laborando, ¿cuál es tu actitud ante Dios cuando recuerdas la gente que Él ha puesto bajo tu responsabilidad? Das gracias. Amén. Si estás bajo liderazgo en Crosspoint Español, en tu líder, ¿qué tú provocas? ¿Agradecimiento o amargura? Hazte la pregunta. ¿Tú sigues su liderazgo con alegría o sientes que tienes que cuestionar cada paso? ¿Dónde cae? Pablo se alegraba al pensar en los filipenses porque sabía que en ellos tenía más que familia, tenía copartícipes en el Evangelio. Así que mire, si usted va a ser parte de una iglesia, en vez de adoptar una actitud de consumidor, lo mejor es que usted se lance de cabeza en el lado profundo de la piscina y que usted encuentre de qué manera puede servir. Y no hacemos eso para ganarnos el favor de Dios, sepa eso, ¿verdad? Si nosotros hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro líder, nuestra salvación ya está asegurada en Cristo. Ya está asegurada en Cristo, no hay quien nos la pueda quitar. Pero mire, aparte del regalo de la salvación, también hay una recompensa que nos espera por participar en la obra del reino de Dios. ¿Usted ha visto eso? El Señor le regala la salvación, le da el poder para que lo sirva, usted lo sirve y Él lo recompensa por servirle con la fuerza que Él les dio. Amén. Gracias, Señor. Una recompensa que va a durar toda la eternidad.
Si nosotros servimos generosamente, segunda de Corintios 9 dice que el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Estas promesas son una fuente de felicidad a través de la labor del liderazgo. Y es fácil estar animado cuando nos damos cuenta de que para los que en verdad han recibido a Jesús como Salvador, los resultados están garantizados. Pablo dice en el verso 6 que él estaba convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. O sea, si Dios comenzó la obra de salvación en nosotros, no hay quien la pueda interrumpir. No hay quien se oponga. El mismo amor y compromiso que tiene Dios con su pueblo garantiza que nuestras vidas van a dar fruto y Él nos va a preservar fieles a Dios hasta el final. No es por nuestro poder, es por el poder de Dios a través del Espíritu Santo que nuestro pasado, presente y futuro está seguro en sus manos y no hay que temer. Porque el que verdaderamente pertenece a Cristo persevera hasta el final. El que no persevera, no importa que haya llegado a ser pastor, nunca perteneció a Cristo. Pero si Dios en verdad te ha dado el regalo de la salvación, Él te tiene seguramente guardado detrás de la roca eterna de Cristo. Y ese regalo nunca se pierde. Todos los que somos parte del pueblo de Dios estamos bajo esas mismas condiciones. Dios no tiene ciudadanos de segunda clase. Pues por ese sentido de camaradería, Pablo dice en los versos 7 al 8, es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Amor entrañable. Hay una diferencia entre tener lazos entrañables entre nosotros y estar en juntillas y compinches. Eso es un término que aprendí de mamá. Cuando hablaba de mis amigos en mi juventud. Hay una diferencia entre lazos entrañables y juntillas y compinches. Las juntillas y compinches amamantan el pecado, apapachan el pecado, traen chisme y traen división. Mientras que el vínculo verdadero entre hermanos trae unidad al cuerpo de Cristo. Pues esta unidad resulta en vidas llenas de fruto para la gloria de Dios. Por eso el deseo de Pablo en el verso 9 es que el amor de ustedes abunde aún más y más ¿en qué? En conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Nuestro amor de comunidad solo va a crecer si nosotros crecemos más en eso no se adquiere por osmosis. Eso va a suceder a medida que nosotros crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios y dependamos de la dirección de su Espíritu Santo. Si usted tiene por costumbre no participar en nuestros grupos de estudio de aplicación, si usted no busca la sabiduría que viene a través de la comunión entre hermanos, usted no va a experimentar el fruto de las buenas decisiones que vienen como consecuencia de esa sabiduría. A mí, por lo menos, me hace falta crecer en sabiduría. Para que, como dicen los versos 10 y 11, escojan lo mejor. Algo que yo les digo esto a mis hijos cuando salen a la calle para molestarlos, se los digo en inglés, make good choices. Toma buenas decisiones.
Y el Espíritu de Dios nos ayuda a escoger lo mejor para que seamos puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. El escoger lo mejor en nuestras vidas sucede cuando estamos llenos del gozo verdadero que viene conociendo a Dios. Y ese gozo fundamental no es derivado de circunstancias cómodas, sino de tener una comunión viviente y vibrante con Cristo. Eso viene de buscarlo a Él. Señor, que ese sea el caso con todos nosotros aquí. Te pido, Señor, que sea el caso conmigo. Que nosotros encontremos gozo en nuestras alianzas en el Evangelio y que también encontremos gozo en el adelanto del Evangelio sin importar lo que nos cueste. Pues Pablo pasa a dar un informe de cómo las cosas le estaban yendo en la cárcel. Si me hubiera tocado a mí a dar ese informe desde la cárcel, pues el informe estaría lleno de quejas. Tengo que dormir en el piso, tengo que pasar 24 horas esposado a un soldado, imagínense qué indignidad. Pero en estas circunstancias Pablo celebra. Verso 12, las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Dios estaba usando su incomodidad y su sufrimiento para impactar, ¿sabe a quién? A los soldados que se les había asignado estar esposados a Él. Y estos no eran los soldados rasos. Antes de ir a esa parte, estos soldados probablemente habían visto cómo otros que se cantaban creyentes, una vez caían presos, no aguantaban presión y renegaban de su fe. Pero gracias al gozo dentro del corazón de Pablo, él dice en el verso 13, mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La guardia pretoriana era la élite. Ellos eran como el servicio secreto del César. Dios los estaba salvando a ellos. A través de la proclamación de Pablo, en medio de su encarcelamiento, precisamente por eso, Señor, danos la integridad para que nosotros podamos dar testimonio a aquellos que nos persiguen, a aquellos que nos atropellan, Señor. Que nuestra proclamación del Evangelio traspase los corazones, aún de esas personas que nosotros creemos que están más allá del alcance del Señor. Dios tiene poder para salvar. Como dice mi esposa, para Dios no hay sucio difícil. Cuando esa noticia se regó, pues, ¿sabes qué pasó? Eso disipó el temor en el corazón de muchos cristianos. Verso 14. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. O sea, el encarcelamiento de Pablo no solo resulta en que los soldados romanos creyeran en Jesús, resulta también en que el Evangelio fue proclamado de una manera confiada, de una manera explícita. Esas cosas no pasan a través de nuestra elocuencia. Esas cosas suceden a través del Espíritu Santo que da vida a los muertos. El Evangelio es tan poderoso que Dios lo usa para traer salvación en boca de cualquiera. Mire, como suele pasar en el ministerio, porque yo quiero que no se sorprenda, eso suele pasar. Pablo tenía colegas que se le oponían. No estoy hablando de judíos, no estoy hablando de paganos, estoy hablando de personas dentro de la iglesia en sus principios. Ya tenía colegas que se le oponían. Eso sucede en el ministerio. Pero él dice en los versos 15 al 18, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad.
Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Mire, el Evangelio puede traer salvación aún en boca de quien lo predica con malas intenciones. El poder es de Dios. A mí me estremecen estas palabras porque yo me doy cuenta de lo mucho que Dios tiene que cambiar en mí. No me estoy comparando a Pablo, yo no soy digno de limpiar el baño en la cárcel de Pablo. Pero cuando yo he experimentado rivalidad de parte de otros ministros, pues yo no he reaccionado como Pablo. Yo no he reaccionado con esa fe. ¿Y sabe por qué? Porque en el fondo de mi corazón, yo lo que quiero establecer todavía es mi propio reino, mi propia fama, mi propia marca. Cuando mi oración debe ser que el evangelio de salvación a través de Jesús sea proclamado a través de la persona a quien Dios decida concedérselo. A fin de cuentas, ninguno de nosotros lo merece más que otro, ¿verdad? Que Dios nos dé la fe para confiar en que no importa lo que nosotros estemos pasando, el evangelio es imparable. Es imparable. Si verdaderamente pertenecemos a Dios, eso nos va a dar gozo en medio de la adversidad, como fue el caso con Pablo. Pablo sabía que el avance del evangelio podía resultar en su liberación. Él se regocijaba, como dice en el verso 19. Sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes. Amada iglesia, les pido un favor. Oren por mí. Oren por mi familia. Por favor. Pablo sabía que las oraciones de los filipenses podían resultar en su liberación. Y dice, bueno, Pablo tenía esperanza de ser liberado, ¿verdad que sí? Bueno, puede que usted me pregunte ahora, pero pastor, decídase. ¿No acabas de decir que Pablo era feliz aunque estuviera en la cárcel? Y ahora dice que tiene esperanza de salir libre. ¿Qué prefiere Pablo? ¿Vivir o morir? La respuesta es sí. Mire, no hay problema con que nosotros deseemos ser librados de nuestros sufrimientos temporales. Eso no está mal. Pero el objetivo de nuestra vida y el objetivo de nuestra muerte debe ser Jesucristo. En los versos 20 al 21, Pablo dice, mira, salgan las cosas como salgan. Él sabía que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. ¿Eso suena como el evangelio de la prosperidad? Para nada. Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando nuestra vida es Cristo, nosotros podemos pasar todos los altibajos de la vida. No va a haber quien pueda quitarte el gozo de tu corazón, aún en medio de estar llorando, en medio de sufrimiento. No hay nadie que pueda quitarte el gozo que hay en el fondo de tu corazón. Si tu vida en esta mañana no es Cristo, te puedo hacer una pregunta. ¿Para qué estás viviendo? Es importante que tú sepas la respuesta a esa pregunta. Si para ti el vivir es Cristo, el morir va a ser ganancia. Pero si para ti el vivir es dinero, el morir va a ser que te boten del trabajo y caigas en pobreza.
Si para ti el vivir es belleza, el morir va a ser envejecer. Yo era bien bonito. Estos 50 me están dando bien duro. Mire, si para usted vivir es el deporte, morir va a ser lesionarse. Si para usted vivir es llegar al matrimonio, morir va a ser la soltería. Si tu vida está basada en cosas de este mundo, lo siento, yo quiero que tú sepas que las vas a perder todas. No te vas a llevar nada contigo en el apóstrofe. La muerte será ganancia solamente si tu vida es Cristo. El apóstol Pablo estaba seguro de que Dios era soberano sobre su vida, aunque las cosas no salieran como él hubiera preferido. Él no le exige a Dios que lo dejara vivir, pero si la voluntad de Dios para él era, como dice en el verso 22, vivir en la carne, entonces dice, esto significa para mí una labor fructífera. Señor, tú me permites vivir, pues mira, metemos mano. Cuando nos damos cuenta de que somos parte de la misión más importante en toda la historia de la humanidad, eso nos debe dar ganas de vivir. Bueno, de hecho, Pablo se sentía atrapado en un dilema. Él decía, no sé cuál escoger. De ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Pues eso es mucho mejor. Mire, el estar demasiado agarrado a esta vida y las cosas que ofrece, eso es síntoma de un gran problema. El problema de no creer lo que Dios nos ha prometido. Cuando no creemos lo que Dios nos ha prometido, nos agarramos a esta vida nos aferramos, ¿sí? Así mismito es. Si nosotros creemos, como dicen muchas canciones cuando usted va a un party, que la vida es solo una. Si usted cree eso, eso va a afectar la manera en la cual vivimos. Pues la vida es solo una, o por encima. La obra del Señor no lo va a apasionar. Y nosotros vamos a vivir aterrados tan solo al pensar en la enfermedad, pensar en la muerte. No a ver quién lo haga, quien a usted lo haga ir a un funeral. Por el contrario, la persona que tiene como su más amado tesoro a Jesucristo, esa persona sabe, como dice en 1 Corintios, que nuestro trabajo aquí no es en vano. Así es como Pablo llega a la conclusión de que, como dice en el verso 24, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Pues me resigno. Y por causa de ustedes, pues quedo aquí. Pero aún con esa conciencia de que Dios era soberano sobre su sufrimiento, él sabía que Dios tenía el poder para liberarlo si esa era su voluntad. Él tenía tan solo que decretarlo y sucedía. Por eso él también decía, lleno de esperanza, en los versos 25 y 26, convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Lleno de esperanza. La tragedia más grande en el ser humano no es la enfermedad, no es la pobreza, no es la muerte. Es cambiar el tesoro que tenemos en Cristo por las cosas del mundo. Esa es la tragedia más grande en el ser humano. Mira, si tú te sientes tentado a retroceder en tu andar con el Señor, por favor, no arruines tu apetito por Jesús con las cosas que este mundo ofrece. Te lo ruego. Te lo ruego. Pablo deseaba eso para los filipenses, por eso los exhorta en el verso 27.
Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Cuando el mundo ve eso, cuando el mundo ve una fe que permanece firme sin importar lo que esté sucediendo, cuando el mundo ve en nosotros una fe firme, ya sea que estemos en moda o fuera de moda, eso les comunica a ellos que Jesús es nuestro tesoro. Pero esa vida que le comunica al mundo que Jesús es nuestro tesoro, no se vive en aislamiento, se vive en comunidad. Así que los veo a todos este miércoles en nuestros grupos de estudio de aplicación, ¿verdad? Miren, es en comunidad que nosotros podemos hacerle caso a Pablo cuando él nos dice en el verso 28, de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios. La adversidad intimida cuando estamos solos. Pero en comunidad nosotros mostramos una firmeza que, como dice el resto del verso 28, es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Mire, si queremos vivir para Jesús, necesitamos que el Señor nos llene de valor. Nosotros no tenemos el equipaje para hacer eso de fábrica. Mire, muchos citan a Filipenses para decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece y usarlo fuera de contexto, ¿verdad? Como si fuera un amuleto de buena suerte. Pero nadie cita a Filipenses cuando Pablo concluye este pasaje diciendo a los que seguimos a Jesús, se nos ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Cítate ese. Sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí, dice Pablo, y que ahora oyen que está en mí. Si nosotros queremos honrar a Cristo y verlo a Él como nuestro mayor tesoro, nosotros vamos a experimentar sufrimiento y vamos a experimentar conflicto. Pero ¿sabe qué? 700 años antes de que Jesús naciera, el profeta Isaías escribió que el Mesías sería sufrido. El mismo Mesías dice, sería despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. O sea que vieron su sufrimiento como algo que era culpa de Él. Pero él fue herido no por lo que él hizo. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de Miguel Medina. El Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de José. El Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de Papa. El Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. El hombre que menos mereció sufrir atravesó un sufrimiento inimaginable para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Por eso Él te llama a ti hoy. Cuando te toque a ti pasar por sufrimiento, cuando te toque pasar por injusticia, cuando te toque pasar por incertidumbre, confía en Él. Cuando Él te llame a sufrir, confía en Él.
y velo a Él, no a este mundo, como tu mayor tesoro. ¿Sabes por qué? Porque la felicidad que nadie te puede quitar viene de tu relación con Jesús. Amén. Bueno, quiero pedir al equipo de adoración que pase al frente.